Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para prepararnos para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Amado Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos tu ayuda y tu dirección en la reflexión de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este año 2020 hemos tomado el Evangelio de Juan como base para las reflexiones de esta Semana Santa. El domingo comenzábamos con la entrada triunfal. Hoy estaremos hablando acerca de un pasaje, de una porción que se encuentra posterior a la entrada triunfal. Y bueno, mañana, si Dios permite, estaremos reflexionando en torno a la oración tan especial que hizo Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y así sucesivamente, el viernes de crucifixión, y el domingo a las 11:30 estaremos también meditando en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, después de explicarnos y narrarnos acerca de la entrada triunfal, termina Juan en esa sección diciendo que los fariseos estaban frustrados al ver cómo la gente seguía a Jesús, y ellos dicen esto, ¿no? Algo más o menos así, dice: ya no vamos a poder hacer nada, todo el mundo va tras de Jesús. Y lo que Juan continúa diciendo después de estas palabras de los fariseos es: por cierto, unos griegos fueron a buscar a Jesús, como constatando que en verdad todo el mundo está buscando a Jesús. Y es que después de la entrada triunfal, Juan nos dice que unos griegos fueron a buscar a Jesús. El relato no nos explica, no nos dice si Jesús los recibió, si Jesús habló con ellos. Solo nos dice que cuando Felipe y Andrés le fueron a decir al Señor Jesús que estos griegos lo buscaban, él sencillamente lo que dijo: la hora ha llegado, y empezó a hablar acerca de su muerte. Y lo ilustró con la semilla de trigo que cae en el suelo, que era necesario que la semilla del trigo cayera en el suelo y muriera para que pudiese llevar mucho fruto. Así él tenía que morir. Y termina esa sección diciéndole a sus discípulos que deben también ellos servir con todo su corazón, entregarse a él con toda fidelidad y amor. Después de esa cena, en ese contexto en donde Jesús está hablando acerca de su muerte, en donde Jesús está anunciando a los discípulos acerca de lo que iba a pasar y del por qué iba a suceder, Jesús dice lo siguiente en el versículo 27, que es la porción que vamos a meditar en esta tarde. Dice el Señor Jesucristo: si usted tiene su Biblia, yo le invito para que busque este pasaje, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Y vamos a leer juntos esta porción de la Escritura, y después solamente subrayaremos una enseñanza y veremos algunas aplicaciones para nuestra vida. Dice el versículo, voy a comenzar desde el versículo 23. El versículo 23, cuando Jesús anuncia acerca de lo que él iba a padecer, dice la Escritura: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan va a hablar de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo como triunfo. Por eso aquí el Señor Jesús dice: mi muerte, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No es ninguna derrota, es un triunfo, es algo glorioso, es algo que se exalta. El versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, el versículo que queremos ocupar en esta noche para nuestra reflexión: ahora está turbada mi alma. Fíjense qué interesante, ¿no? En las películas antiguas de la semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, generalmente siempre lo representan así como que casi caminando volando en el suelo y hablando muy solemne. Sin duda es alguien que hablaba solemne, me lo imagino, pero no, lo presentan de repente como que no le preocupa la cruz, como que él se enfrenta a la cruz como algo natural. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Jesús dijo: está turbada mi alma. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la Escritura. El Señor Jesús, después de haber hablado sobre su muerte y haber hablado sobre el llamado a sus discípulos a que le sirvan, Él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que yo le voy a pedir a Dios. Eso es lo que le voy a pedir a mi Padre: sálvame de esta hora.
mas para esto he llegado a esta hora. Lo único que quiero, dice el Señor Jesús, es: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, dice Juan: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre responde a su Hijo. Y la multitud que estaba allí, dice el versículo 29, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino para vosotros, para beneficio de vosotros, para que podáis creer en mí, dicen otras traducciones. Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo que iba a ocurrir, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tendrá 3 resultados o 3 frutos de manera inmediata. En primer lugar, el mundo estaría en juicio. Todo aquel que no crea en Jesucristo ya ha sido condenado. Pero también habla acerca de que el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, será echado fuera. Y por último, todos serán atraídos hacia él, dice el Señor Jesús. Y el versículo 33 continúa diciendo: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, otras traducciones dicen, hemos estudiado en la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es el gran peligro de estudiar a medias las Escrituras, el gran peligro de no conocer la historia completa del Señor Jesucristo, porque también en la ley estaba dicho, y son las palabras que va a citar nuestro Señor Jesucristo acerca cuando dice que ha de ser levantado. Esa referencia a lo que ocurrió en el desierto, donde Moisés levantó una serpiente. Él ya lo había dicho en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, esta imagen, que así iba a padecer él, iba a ser levantado en una cruz, ¿se entiende? En el contexto, la TLA, la traducción del lenguaje actual, ocupa esa imagen y dice, iba a ser crucificado. Y estaba en la ley, pero ellos conocían a la mitad la ley y eso no les permitió contemplar realmente todo lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco, versículo 37, aún por un poco está la luz entre vosotros. No, él habla de sí mismo, él también ya ha dicho que él es la luz. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Teniendo en mente entonces esta escena, vamos a meditar en la primera expresión, en la expresión del versículo 27. Dice el Señor Jesucristo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La palabra turbación aquí significa que su alma se halla tan violentamente agitada que no sabe ni qué pensar ni qué desear. Se halla violentamente agitada. Según los diccionarios, la imagen es la de un agua en quietud que de repente se ve agitada. Yo me lo imagino y más con estos colores que hemos experimentado en estos días, una alberca. Y la alberca el agua está quieta. De repente se mete usted a la alberca y un familiar con usted, su hijo mayor, por ejemplo. Y como el agua está fría, se meten con mucho cuidado. Y de repente cuando ya están adentro de la alberca no se quieren sumergir porque está fría el agua. Y usted le empieza a echar agua a su hijo. Y su hijo le regresa con las 2 manos. Y se empiezan a echar agua. Esa imagen del agua agitada es la que se ocupa o la que aparece aquí en esta palabra turbación. Es un alma totalmente agitada la que nos dice que el Señor Jesús está experimentando. Hay aflicción en su corazón. Hay un temor que está embargando todo su ser. Hay algo que le está haciendo sentir un nudo en la garganta probablemente. Y está turbada su alma, está afligida su alma. Los evangelios nos narran esta escena en el Getsemaní. Pero es interesante observar que nuestro Señor Jesucristo expresa esta emoción, expresa este sentimiento,
No está entrando a la cruz de una manera en donde no tiene ningún temor. Los de otros evangelios nos dicen: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Habrá otra manera de salvarnos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Realmente hay una aflicción en el Señor Jesucristo. Ahora, meditemos rápidamente qué es aquello que podía haber estado angustiando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está turbada su alma? ¿Qué es lo que Él está teniendo en mente? ¿Qué es lo que Él ya sabe que va a ocurrir, que le hace sentir esta turbación en su corazón? Probablemente sean los padecimientos físicos. Él sabe que cuando esté con los líderes religiosos no lo iban a tratar bien. Dice la Escritura que lo golpearon. Dice la Escritura que se burlaron. Dice la Escritura que lo escupieron. No nada más le hicieron eso, sino que lo llevaron con Pilato. Y cuando él estuvo con los soldados romanos, Jesús sabía que él iba a caer en las manos de los soldados romanos, gente entrenada para matar, gente entrenada para castigar. Sin duda él ya había visto en otras ocasiones todo lo que se hacía para los criminales cuando iban a ser crucificados, cómo los azotaban. Probablemente esa experiencia, eso que sabía él que iba a padecer, estaba turbando su corazón. Probablemente él sabía que una corona de espina iba a ser colocada sobre su cabeza. Los evangelios nos dicen del padecimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Le dieron una caña como cetro, y esa caña hacía que se golpeara su cabeza, y su corona de espina se enterraba más en su cabeza. La Biblia dice que Pilato, para poder calmar la ira de los líderes religiosos y del pueblo judío, lo mandó a azotar, y muy probablemente eso significa que fue latigado. Y el arma que usaban los romanos en aquel contexto, dicen los comentaristas bíblicos, que era un látigo de cuero con trozos de hueso a lo largo del látigo, así que cada vez que el látigo caía sobre la espalda y lo jalaban, pedazos de carne salían de su espalda. Probablemente él tenía en mente lo que Isaías dijo, que sería molido por nuestras aflicciones. Posiblemente eso es lo que está turbando el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos pensar en que lo que está turbando su corazón es lo que dice Isaías también, que sería contado entre los malhechores. No sé si usted ha pasado la experiencia, pero imaginemos estar en la lista de los niños que se portaron mal sin que usted se haya portado mal. No es agradable. De los que hicieron algo malo y usted apareció ahí, y no hizo usted nada malo y está ahí y está contado con los malhechores, ¿cómo nos sentiríamos? Probablemente eso, el Hijo Santo de Dios contado con los malhechores. Dice el 2 Corintios 5:21, al que en la Nueva Versión Internacional, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Pero sin duda lo que angustiaba su corazón y que Jesús sabía era que iba a recibir el juicio total, completo, por nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados iba a ser sobre él. Y eso implicaba el abandono de su Padre. Probablemente eso hacía que su alma estuviera turbada. Nunca vamos a imaginarnos esto último que estoy mencionando, el abandono del Padre en ese momento de la cruz. El castigo por nuestros pecados. El juicio de Dios en toda su expresión cayendo sobre Jesucristo. Y probablemente eso estaba haciendo que su corazón estuviese turbado. Sin embargo, el versículo nos dice que a pesar de que había esta aflicción en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, pero no pediré a mi Padre que me quite de esta hora, sino lo único que pido es que en medio de lo que tenga que sufrir, que en medio de lo que tenga que padecer, tu nombre sea glorificado. Porque lo único que Jesús deseaba era siempre hacer la voluntad de su Padre. Porque Jesús siempre encontraba en la obediencia de su Padre toda la paz que pudiese necesitar. Porque Jesús siempre encontraba en el cumplimiento de la voluntad de su Padre toda la fuerza
necesaria para enfrentar lo que se tenga que enfrentar. Señor Padre, si en esto tu nombre va a ser glorificado, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Si esto es así, entonces veamos nada más 3 enseñanzas rapiditas para nuestras vidas. En verdad, Jesús entregó su vida voluntariamente, consciente por nuestra salvación. Estoy tratando de decir que no fue un acto natural, sin importancia para Jesús, como cualquier otro día. No fue un acto, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo será un momento crucial también para Él, y lo enfrenta de manera consciente. Esto, amados hermanos, significa, en verdad, el gran amor de Jesús por nosotros. El que a pesar de lo que tenga que enfrentar, a pesar de lo que está turbando su alma, Él está dispuesto a llegar hasta esa cruz. En verdad, es una decisión consciente, es una entrega voluntaria, es un amor perfecto el que Jesús nos ha mostrado en la cruz del Calvario. La segunda enseñanza era que, a pesar de que Jesús sabía que estaba dentro de los planes de Dios la cruz, a pesar de que Jesús sabía que la crucifixión estaba dentro del plan perfecto de redención, Él sintió aflicción en su corazón, Él sintió turbada su alma y lo expresó. No es malo tener miedo. No es malo de repente sentir como las piernas se nos pierden su fuerza ante una noticia terrible en nuestro corazón. No es malo de repente sentir la incertidumbre de lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia. ¿Qué pasará si quedo contagiado y quedo enfermo? ¿Qué pasará con mis familiares que Dios no permita queden contagiados? De repente nos aturde, nos roba nuestra paz, nos aflige nuestro corazón. Jesús nos enseña, no es malo reconocer. No es malo decirle a nuestros amigos, estoy preocupado. No es malo recibir de nuestros amigos el abrazo, decir y palabras de ánimo que nos ayuden a salir adelante. Pero sin duda, el ejemplo de Jesús acerca de refugiarse en la voluntad del Padre, refugiarse en que el nombre de Dios sea glorificado, siempre será un excelente refugio para nuestro corazón. Padre, si he de pasar por esta prueba, si aún en esa prueba tu nombre es glorificado, si muero, para ti muero, dice la apóstol. Sea que viva o que muera, te pertenece. Que nuestro deseo sea el de glorificar a Dios en cualquier circunstancia. El que si nuestra vida puede exaltar sus atributos, su soberanía, su poder, que así sea. Dice el Señor Jesucristo, mi alma está turbada. ¿Pero le diré a Dios, quítame de esta hora? No, solo le pediré que tu nombre sea glorificado. Pero saber también que Jesús expresó este sentimiento de turbación nos tiene que llevar hacia la escritura en Hebreos 4, del 14 al 16, en donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escucha lo que dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay alguien que nos puede entender en estos días de aflicción, si hay alguien que nos puede entender en este tiempo de problema, de dolor, de incertidumbre, de intranquilidad, es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue probado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que estamos sintiendo. Él conoce lo que estamos pensando. Él nos entiende perfectamente. No es un Salvador que es indistinto, indiferente a nuestro sentimiento. No es un Salvador al que podemos decir, pues yo no creo que tú logres entender lo que estoy sintiendo. Es un Salvador que dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Igual que nosotros.
enfrentamos problemas y dificultades. El Señor Jesús también enfrentó estas dificultades que turbaron su alma. Si hay alguien que nos puede entender, ese es nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que nos puede ayudar, ese es nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y no solo estaremos seguros de que nos entenderá, sino de que también encontraremos en Él la ayuda, el auxilio, la guía, la fortaleza, la paz. Y digamos como el Señor Jesús: Padre, que en todo tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.